Describir el movimiento en una sola dirección es algo útil y fácil de hacer, desde cómo se mueve un coche en línea recta hasta cuál es la trayectoria de los ascensores cuando suben o bajan. Esto nos puede ayudar a describir las traslaciones de un fenómeno. Pero, ¿qué pasa si tenemos un objeto girando alrededor de otro en lugar de tener un objeto que se mueve solamente en línea recta? ¿Nunca se han preguntado cómo es que funciona matemáticamente el movimiento de los planetas alrededor del Sol? En este caso hablando de órbitas estrictamente circulares. O bueno, en otro caso cualquiera, cómo es que sus personajes en su videojuego favorito rotan la cabeza hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, en cualquier movimiento en tres dimensiones, ¿no? O un caso tan simple como voltear hacia arriba para mirar el pizarrón en clases. Ya no se trata únicamente de una traslación, sino que se trata de una rotación. No nos sirve únicamente un vector para poder describirlo. Necesitamos de alguna otra herramienta más que nos ayude a tomarlo y a girarlo en el espacio tridimensional. Antes de pasar directamente a lo que es la rotación en tres dimensiones, debemos de remontarnos a un caso más sencillo para poder explicarlo de manera más fácil. Entonces, primero definiremos qué es la rotación y cuál es su caso más sencillo en el que se cumple. En matemáticas, una rotación es una transformación isométrica en la que todos los puntos de un plano o espacio giran alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación, o un eje, manteniendo una distancia constante respecto a dicho centro y conservando las medidas de ángulos y longitudes. Cualquier cosa que vayamos a rotar no se va a deformar en ningún momento, o sea, al girarla no se estirará ni encogerá. Rotará alrededor de un punto fijo como un satélite en una órbita circular perfecta alrededor de la Tierra. La distancia es constante, lo que significa que al rotar lo que sea que rotes terminará a la misma distancia del punto en el que inició. Conservará ángulos y longitudes. Si tú giras un triángulo rectángulo, después de girarlo este tendrá la misma forma, sus ángulos no cambiarán así como la longitud de sus lados serán iguales. Entonces, ¿cuál es el caso más sencillo en el que existe la rotación? Podemos volver a la definición original y verlo inicialmente si cumple en una dimensión, donde solo tenemos un eje que es el eje X y nuestro origen está en 0, 0. Sin embargo, matemáticamente esto es imposible. Que un objeto rote en una sola dimensión, simplemente viendo la definición, bueno, ya nos dice que debe mantener una distancia constante al punto fijo en el que rota. Digamos que tenemos un punto cero en el que vamos a rotar nuestro vector, y nuestro vector está a unas 5 unidades del centro. La única manera en la que podríamos cambiar de posición a un menos 5, por ejemplo, sería pasar por el cero de nuevo, donde ya no respeta esa distancia inicial de 5 unidades, y por lo tanto ya no cumple con la definición de rotación. Aquí entra en juego un segundo eje, el eje de las y o eje de las ordenadas. Podemos inicialmente crear un vector d que se encuentra en las coordenadas 5, 0, como en el caso que propusimos cuando lo intentamos con una dimensión y vimos que no era posible. Y antes de comenzar deberíamos de definir respecto a qué cosa vamos a rotar. En este caso lo haremos respecto al origen como habitualmente se hace. Y como vemos el vector traza una curva pasando por el eje y hasta llegar al otro lado, terminando en menos 5, 0, manteniendo la misma distancia entre el origen y la punta del vector, rotando sobre un solo punto fijo y sin deformar el objeto en ningún momento. Con esto se cumplen los criterios que definen a la rotación. Siendo este el caso más simple en el que podemos usar la rotación, pasaremos directamente a ver cómo funciona la rotación matemáticamente en dos dimensiones. Antes de comenzar, existen dos formas que yo conozco para llegar a la matriz transformación. Una se hace con vectores unitarios y la que haré yo es con coordenadas polares. Haré la de coordenadas polares ya que es la que hizo mi profesor en clase, pero la otra forma obviamente llega al mismo resultado. Comenzaremos con un vector cualquiera con coordenadas x, y para poder describir cualquier vector que nosotros queramos. Este vector tendrá un ángulo alfa. Este ángulo alfa puede ser cualquier ángulo, desde 0 grados hasta 360. Ahora, en esta parte es donde entran las coordenadas polares. Queremos cambiar nuestro sistema actual, que son coordenadas rectangulares, a coordenadas polares. ¿Cómo se hace esto? Antes hay que entender qué y cómo se hacen las coordenadas polares. Las coordenadas polares son otra forma de escribir dónde se encuentra un punto o vector cualquiera en el plano, donde la primera componente, en lugar de ser cuánto se avanza en el eje X, es cuánto es la distancia desde el origen hasta el punto. También podemos definirlo como el radio. Y la segunda componente, en lugar de ser cuánto se avanza en el eje Y, se refiere al ángulo que se forma entre el radio y el eje X.
Aclarando esto, entonces necesitamos pasar de las coordenadas rectangulares a las polares. Y eso es algo muy sencillo. Como vemos, ya tenemos la longitud del vector dibujada. Esa longitud del vector puede formar un triángulo rectángulo si proyectamos la punta del vector sobre el eje X. Como vemos, ya podemos relacionar los lados con los ángulos gracias a las razones trigonométricas. El cateto adyacente de nuestro triángulo rectángulo es la componente X de nuestras coordenadas rectangulares. Y nuestro cateto opuesto es la coordenada Y de nuestras coordenadas rectangulares. Entonces podemos hacer uso del coseno y del seno, donde el coseno de alfa se define como X sobre el radio, y el seno de alfa se define como Y sobre el radio. Hacemos un simple despeje en ambas ecuaciones y queda la relación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. En esta parte hay que detenernos y recordar que lo que buscamos es rotar nuestro vector inicial. Así que rotar nuestro vector inicial no es más que sumarle un nuevo ángulo al ángulo inicial alfa que ya teníamos. A este nuevo ángulo lo llamaremos θ. Por lo que podemos regresar a nuestra relación entre componentes rectangulares y polares. Y en lugar de tener simplemente x igual a r coseno de alfa, hay que sumarle ese nuevo ángulo θ que vamos a rotar. Obviamente, si le sumamos ese nuevo ángulo, cambiamos tanto las componentes como el ángulo. Entonces tendremos nuevas coordenadas x', y'. Entonces nos queda x' es igual a el radio por el coseno de alfa más θ, y de igual modo con la otra coordenada. Y' es igual al radio por el seno de alfa más θ. Hecho esto, y para poder descomponer nuestras componentes, hacemos uso de dos identidades trigonométricas muy útiles: las fórmulas del ángulo compuesto. Y ahora simplemente sustituimos las fórmulas de ángulo compuesto dentro de las ecuaciones que ya teníamos, donde nos queda x' es igual al radio por coseno de alfa por coseno de θ, menos seno de alfa por seno de θ. Y' es igual al radio por coseno de alfa por seno de θ, más coseno de θ por seno de alfa. Aplicamos propiedad distributiva de los reales y nos queda la siguiente fórmula: x' es igual al radio por el coseno de alfa por el coseno de θ, menos el radio por el seno de alfa por el seno de θ. Y' es igual el radio por el coseno de alfa por el seno de θ, más el radio por el coseno de θ por el seno de alfa. Si nos detenemos a observar, veremos que el radio por el coseno de alfa y el radio por el seno de alfa son nuestras componentes iniciales. Entonces podemos simplemente sustituir en nuestras ecuaciones. Y nos quedará x' es igual a x por el coseno de θ menos y por el seno de θ. Y la otra parte será y' es igual a x por el seno de θ más coseno de θ por y. Y para tener una solución más elegante, cambiamos todo en forma de matriz, que nos queda esta bonita transformada.